Hola, ¿cómo están? En esta clase vamos a hablar del tejido epitelial glandular. En el video pasado estuvimos charlando del tejido epitelial, dijimos que era uno de los 4 tejidos básicos, hablamos de las características que sirven tanto para el glandular como para el de revestimiento y hablamos de la clasificación. Y dentro de esa clasificación dijimos que tenemos el tejido epitelial de revestimiento, que reviste superficies o cavidades corporales, y el tejido epitelial glandular, que justamente forma glándulas. Entonces, dentro del tejido epitelial, dentro de la clasificación, ahora vamos a hablar del epitelio glandular. Algo que es importante mencionar es que una glándula es una invaginación del tejido epitelial que justamente forma esto, una glándula. ¿Y qué es una glándula? Es una estructura cuya función es generar un producto de secreción. Dentro de las glándulas nosotros podemos seguir subclasificándolas y las vamos a subclasificar en endocrinas, cuando el producto de secreción va a ser llamado una hormona y ese producto de secreción se vuelca hacia la sangre. Exócrinas, cuando el producto de secreción, lipídico, proteico, glucoproteico, el que quieran, se vuelca hacia una luz o hacia una superficie. Y las mixtas o anfícrinas, cuando estas glándulas tengan función endocrina o función exócrina. Entonces, esta primera clasificación nosotros la establecemos en base hacia dónde vuelquen el producto de secreción. Endocrino lo vuelcan a la sangre, exócrino hacia una superficie o una luz, mixta o anfícrina tienen la doble función. Ahora nos vamos a quedar en el tejido epitelial glandular exócrino, ya que las endócrinas y las mixtas las vamos a ver más adelante. Entonces nos quedamos con el tejido epitelial glandular exócrino. Dentro del tejido epitelial glandular exócrino, nosotros vamos a subclasificar a estas glándulas según la cantidad de células que tengan. Y según este criterio de clasificación, tenemos las unicelulares y las multicelulares. Dentro del tejido epitelial glandular exócrino unicelular, nosotros tenemos la célula caliciforme. Algo estuvimos charlando en el video anterior, en la parte práctica del epitelio de revestimiento, pero nuevamente lo vamos a ver en un ratito. Las glándulas unicelulares son células epiteliales glandulares exócrinas rodeadas por un epitelio de revestimiento cuya función es generar un producto de secreción que se vuelca hacia una luz o una superficie. En este caso es la célula caliciforme, que les recuerdo, tiene un producto de secreción que es glucoproteico, por eso su citoplasma es acidófilo pálido o incluso quizás HI negativo, lógicamente Paz positivo. Y dentro de las multicelulares, nosotros tenemos dos porciones dentro de las multicelulares. Por un lado, el adenómero. Y por otro lado, el conducto. El adenómero es la porción de la glándula encargada de generar el producto de secreción. El adenómero entonces es la porción de la glándula encargada de generar el producto de secreción. En tanto que el conducto excretor es la porción encargada de transportar el producto desde el adenómero
hacia una luz o una superficie, y algunos conductos excretores tienen la capacidad de modificar el producto de secreción. No todos, algunos. Entonces, hasta acá hablamos de el tejido epitelial glandular, lo subclasificamos en endocrino y exócrino y mixto. Dentro del exócrino, según la cantidad de células unicelulares, las células caliciformes, multicelulares, que tienen el adenómero, porción encargada de generar el producto de secreción, y conducto, porción encargada de transportar el producto, y algunos con capacidad de modificar el producto de secreción. Dentro de todo esto nos vamos a quedar con el adenómero y el conducto excretor. Entonces vamos a borrar todo esto y seguimos a partir de las multicelulares hablando del adenómero y del conducto excretor. Entonces, por un lado tenemos el adenómero. El adenómero, que yo les dije que es la porción encargada de generar el producto de secreción, nosotros tenemos dos tipos de adenómeros según un criterio de clasificación. Tenemos el ramificado y el no ramificado. Esto nosotros simplemente lo sabemos de forma teórica. De forma práctica no vamos a saber si un adenómero es ramificado o no es ramificado. ¿Pero qué quiere decir esto? Un adenómero será ramificado cuando varios adenómeros desemboquen en un conducto, ya que ese adenómero está dividido en varias porciones. Un adenómero será no ramificado cuando ese adenómero no esté dividido y un solo adenómero desemboque en un conducto excretor. Por otro lado tenemos el conducto excretor. Y el conducto excretor también vamos a poder hablar de dos tipos de conducto. El simple y el compuesto. El simple va a ser aquel conducto que no se divide y el compuesto va a ser aquel conducto que sí se divide. De esta forma podemos tener una glándula con adenómero ramificado y con conducto simple, o adenómero ramificado y conducto compuesto, y viceversa, adenómero no ramificado y conducto simple o conducto compuesto. Ahora, ¿qué sucede? Esto es un concepto netamente teórico, ya que en los preparados que vamos a ver dentro de un ratito, no podemos ver si un adenómero es ramificado o no ramificado y si un conducto es simple o compuesto. ¿Por qué? Porque para ver si un conducto o si un adenómero se divide, nosotros no lo podemos hacer en un preparado, ya que tiene dos dimensiones. Estas estructuras, que son tridimensionales, cuando pasa el corte, solamente nosotros las vemos en dos dimensiones. Y no podemos ver si el conducto se divide o no se divide. Simplemente vemos conductos, pero no sabemos si dos estructuras que son un conducto pertenecen a un conducto por encima, por así decirlo, y esas dos son ramificaciones. Entonces, estos son conceptos netamente teóricos. Ahora, algo que nosotros sí vamos a poder ver, y es importantísimo que lo tengamos siempre presente, es que el adenómero nosotros lo vamos a poder clasificar según su morfología. Y esto es algo que sí vamos a poder ver en los preparados histológicos y que veremos dentro de un ratito. Entonces, el tejido epitelial glandular, exócrino, multicelular, el adenómero, nosotros lo podemos clasificar según su morfología. Y según la morfología tenemos un adenómero tubular, túbulo glomerular,
sacular, alveolar y acinar. Entonces, cuando nosotros estemos viendo los preparados y estemos viendo el adenómero de una glándula exócrina, tenemos que poder identificar si corresponde a un adenómero tubular, túbulo glomerular, sacular, alveolar o acinar. Todo esto lo vamos a ver en un ratito en el otro video en la parte práctica. Ahora, un adenómero tubular es justamente un tubo en donde no podemos distinguir conducto de adenómero porque morfológicamente son muy similares. Entonces, para el adenómero tubular no podemos distinguir conducto de adenómero. Para el adenómero túbulo glomerular, lo primero que tenemos que decir es que es un tubo que se enrolla múltiples veces sobre sí mismo. Y cuando pasa el corte, vamos a poder ver distintas estructuras tubulares en distinta incidencia del corte. Esto igualmente lo vamos a ver en un ratito en la parte práctica. Acá es simplemente una pequeña introducción para posteriormente verlo en el preparado. Y en el adenómero túbulo glomerular, nosotros sí podemos distinguir conducto de adenómero. El adenómero presenta un epitelio cúbico simple y citoplasma acidófilo pálido, mientras que el conducto presenta un epitelio cúbico bi-estratificado y un citoplasma acidófilo intenso. Entonces, para el adenómero túbulo glomerular sí podemos distinguir conducto de adenómero. El adenómero sacular presenta justamente una forma de saco y en este caso presenta un conducto excretor que es muy cortito y que rara vez lo vamos a poder ver en los preparados histológicos. El adenómero alveolar es aquel que presenta una luz central y una luz amplia y dentro de lo que es el adenómero alveolar es morfológicamente parecido a un conducto excretor. Entonces, en el adenómero alveolar tampoco vamos a distinguir el conducto excretor. Por último, el adenómero acinar es una estructura esférica con una luz central que es pequeña y sí vamos a poder distinguir conducto de adenómero. Entonces, según la morfología del adenómero, tubular, túbulo glomerular, sacular, alveolar y acinar. Para cada adenómero, el conducto excretor es distinto. En la tubular, en la sacular y en la alveolar no vamos a distinguir al conducto. En la túbulo glomerular y en la acinar sí vamos a distinguir al conducto excretor. Y según la morfología del adenómero, dentro del adenómero acinar voy a hacer una aclaración que me parece sumamente importante. Entonces, en base a las glándulas exócrinas de adenómero acinar, también llamados acinos, nosotros tenemos tres tipos de acinos. Tenemos un acino mucoso, un acino seroso y un acino mixto. El acino mucoso va a ser aquel cuyo producto de secreción sea el mucus. ¿Qué quiere decir esto? Una glucoproteína. Por ende, el citoplasma de este adenómero va a ser acidófilo pálido. Vamos a ver que tiene otras características como la morfología y la ubicación de los núcleos, que eso lo dejo para verlo con el preparado porque es mucho más sencillo. El acino seroso es aquel que tiene como producto de secreción proteínas. Y pensemos un segundo, si el acino tiene como producto de secreción proteínas, necesita una maquinaria biosintética encargada de la síntesis de las proteínas. ¿Qué necesita esa célula? Ribosomas libres y un retículo endoplasmático rugoso bien desarrollado. Estos dos componentes le dan una tinción basófila a este acino seroso. Entonces, un acino seroso es una estructura glandular cuyo producto de secreción
es proteico y ese producto de secreción hace que el citoplasma de estas células sea basófilo. No confundan el concepto de que las proteínas son acidófilas con que la maquinaria biosintética para la síntesis de esas proteínas se ve basófila. Dentro de un ratito voy a hacer un pequeño comentario respecto a esto, pero recuerden que si una estructura, como un ácido seroso o una célula, sintetizan proteínas, necesita de ribosomas y un retículo endoplasmático rugoso bien desarrollado, y eso le da una tinción basófila al citoplasma. Y por último, el acino mixto. El acino mixto va a ser una combinación de ambos, es un acino mucoso con una media luna serosa. Si bien ahora quizás resulta un poco difícil poder comprender la morfología de los adenómeros y las diferencias de adenómero y conducto en las glándulas, en donde sí se puede distinguir una estructura de otra, cuando lo veamos en los preparados va a quedar sumamente claro y se va a poder entender mucho más. Simplemente esto es un pequeño pantallazo que me parece importante desde el punto de vista teórico mencionar antes de pasar a la parte práctica. Y por último, justamente antes de pasar a la parte práctica, voy a hacer un comentario respecto a dos cuestiones. Por un lado, al mecanismo de secreción y por otro lado, al tipo de secreción. Son conceptos distintos, ¿sí? Y me parece importante mencionarlos. El mecanismo de secreción hace referencia a cómo se libera el producto de secreción. Y según el mecanismo de secreción, tenemos un mecanismo merocrino, apócrino y holocrino. El mecanismo de secreción merocrino hace referencia a que el producto de secreción se acumula en vesículas y se libera por exocitosis, sin pérdida de citoplasma. El mecanismo apócrino hace referencia a que el producto de secreción se acumula en la porción apical de la célula y se libera con pérdida del citoplasma. Y el mecanismo holocrino hace referencia a que el producto de secreción se acumula adentro de la célula y que se libera una vez que esa célula sufre apoptosis. Esto hace referencia al mecanismo de secreción. Y en la parte práctica vamos a nuevamente mencionar estos conceptos con algunos ejemplos. Y por último, el tipo de secreción puede ser constitutiva, y facultativa o regulada. Y el tipo de secreción nosotros los vamos a usar cuando hablemos de los acinos serosos. Si recuerdan, hace un ratito les hablé de los acinos serosos. Y yo les dije que los acinos serosos sintetizan proteínas. Y que estas proteínas hacen que la maquinaria biosintética de estas células esté desarrollada en cuanto a los ribosomas libres y al retículo endoplasmático rugoso. Cuando el tipo de secreción sea constitutivo, hace referencia a que se genera el producto de secreción y se libera, de modo tal que no se almacena. Por ende, esa célula va a tener una tinción basófila. En tanto que el tipo de secreción facultativo regulado hace referencia a que el producto de secreción se genera, se almacena y posteriormente se libera. Entonces, si el producto de secreción es proteico y se almacena, va a presentar esta célula una porción basófila encargada de generar el producto de secreción y una porción acidófila que va a tener en su interior el producto de secreción almacenado. Entonces, para los acinos serosos es importante el concepto de tipo de secreción. Si es constitutivo, su citoplasma será netamente basófilo. Si es facultativo regulado, su citoplasma será basal basófilo y apical acidófilo. Hasta acá
para cerrar los conceptos del epitelio glandular. Lo más importante es la clasificación en endocrino, exócrino y mixto. Dentro de las exócrinas, que es lo que estuvimos viendo hoy, uni o multicelular, unicelular con la célula caliciforme y multicelular con sus dos porciones. Adenómero encargado de generar el producto de secreción, conducto encargado de transportarlo y a veces modificarlo. Después hablamos de la clasificación del adenómero según su morfología, en tubular, túbulo glomerular, sacular, alveolar y acinar. Cada uno con sus características y recuerden que en algunos se puede identificar el conducto y en otros no. Y después hablamos del mecanismo y tipo de secreción, dos conceptos sumamente importantes. Hasta acá la clase de hoy. Vamos a pasar ahora a la parte práctica, en donde espero que todos estos conceptos se entiendan. Voy a hacer un breve comentario respecto a esto, pero va a estar más enfocado en lo que es la parte práctica de cada uno de estos adenómeros.